Muy buenas tardes a todos y muy bienvenidos a esta casa, a Casa Árabe, esta tarde en la que estamos realmente muy satisfechos de los dos actos que vamos a celebrar. Quiero dar en primer lugar las gracias por acompañarnos hoy aquí a los embajadores árabes, en concreto y en particular y muy especialmente al embajador, al señor Wadi Al-Bati, el embajador de Irak, que está con nosotros en la mesa, y por supuesto a todos ustedes. Y, por cierto, comento que vamos a poner en la web, en nuestra web, en la noticia relativa a la exposición de Janus, una relación de obra de Al-Bayati traducida al castellano para todos aquellos que quieran, para los que conozcan y que quieran ampliar, o para los que no conozcan, que quieran adentrarse en este monumental autor. Bueno, pues Pedro Martínez Montávez conoce muy bien la obra de Al-Bayati y ahora vamos a pasar la palabra a Alberto Palomera, que es artista y es profesor, crítico de arte, comisario, una persona vinculada al mundo del arte en sus múltiples dimensiones y quizá también uno de los que mejor conoce precisamente la obra de Janus. Ha seguido su trayectoria desde hace muchísimo tiempo, ha prologado varios de sus catálogos y también nos ha obsequiado con un preciosísimo texto que está en el pequeño folleto de la exposición, que podrán ustedes hacerse con él al salir digamos, al acompañarnos en la inauguración. Así que, Alberto, te toca. Sí, buenas tardes. Gracias por asistir todos y bueno, gracias también a la Casa Árabe por la invitación, que curiosamente me vino en un momento, pues digamos, un buen momento, porque estaba preparando estoy metido en un proyecto que, aunque no tiene que ver con la obra de Janus ni de Al-Bayati, sí tiene que ver con la estética. A mí ahora me va a tocar hablar de la estética de Janus y de la estética que inunda la pintura de Janus y un poquito todo el mundo árabe y occidental. Voy a intentar unir esas dos estéticas porque Janus lo ha sabido unir perfectamente en su obra. Bueno, pues para comenzar, como digo, gracias a la Casa Árabe, porque curiosamente estaba en un proyecto que tiene que ver con la elipsis en la obra plástica. O sea, la elipsis es una figura retórica literaria, pero yo estoy trabajando con la figura retórica y trasladada al mundo plástico. Entonces, la elipsis, como me imagino que conoceréis, en literatura se utiliza para hablar alrededor de, con insinuaciones y palabras que sin decir dicen. Entonces, en este momento a mí me venía muy bien hablar un poco de Janus y intenté ahondar un poco más en su obra, aun conociéndola bien, estando en este trabajo de la elipsis y del decir no diciendo, me interesaba también el mirar no viendo. Entonces, en la obra de Janus es un poco esto y por eso quiero hablar de la mirada. Me voy a centrar en la estética de la mirada del artista, que es muy diferente a la mirada del espectador. Y a mí, en principio, me gustaría que después de esta charla y de esta exposición el espectador viera un poco al menos como ve el artista o como ve Janus. Lo primero que me viene a la memoria es hablar, por ejemplo, de Cézanne, uno de los primeros artistas, como dijo David Hockney, que vio con dos ojos. Hasta ese momento parece ser que los artistas solo veían con un ojo, por lo tanto veían una realidad que no era real. Y que curiosamente esto es una paradoja, porque los dos ojos al cruzarse es cuando vemos el volumen. Y al decir esto David Hockney lo que quiso decir es que Cézanne vio como un poliedro, porque vio con dos ojos porque no tenía cinco, si no hubiera visto con cinco. Como era el pintor moderno y el que abrió camino a la modernidad, tiene que ver mucho con Janus. Establecer esta relación entre Cézanne y Janus quizás os suene un poquito extraña, pero sí la tiene y es muy grande además, porque Cézanne, que trabajó en esa mirada poliédrica, yo le llamo a esa mirada circunvisión, que no confundáis con circuncisión, es circunvisión porque es una mirada circuncisa, que mira alrededor de, entonces mira alrededor de un vacío que tiene que llenar el espectador. Entonces esa mirada
de Cézanne, que es una mirada fragmentada, mirando el objeto desde diferentes puntos de vista para hacerlo más real, es la mirada que a mí me interesa y es la mirada que tiene Janus. Es una mirada que funciona como un collage y funciona como la elipsis. Por eso digo que me ha venido bien la invitación, porque justo estoy trabajando yo en el concepto de elipsis, que aunque sea literario tiene que ver mucho con la plástica. Entonces he hecho un símil entre la elipsis literaria y el mundo plástico y lo veo como ese collage que mira alrededor de, el mirar alrededor de para mirar ese vacío. Es un poco como recorrer un espacio desde diferentes puntos de vista para verlo más real. Lo que quiero decir con esto es que un punto de vista, solo un ojo, un objetivo, nos miente. La fotografía siempre ha mentido. Es un engaño de nuestro propio cerebro la realidad. El ver la perspectiva con puntos de fuga es irreal, eso es una mentira. Aunque nuestro cerebro nos dice que sí, es mentira, porque si nosotros recorremos las vías del tren nunca se van a juntar, nunca. La realidad es que no se van a juntar nunca, aunque nosotros sí que las vemos y la fotografía también nos lo dice. Pero como esa es una mentira y Cézanne lo sabía, dijo, bueno, pues voy a mirar los objetos desde diferentes puntos de vista para crear una realidad mucho más real que la que ven mis ojos. Entonces, Janus funciona así y pinta así, desde diferentes puntos de vista y a diferentes niveles. Esa mirada es la que me interesa, que es un poco también la mirada de los místicos. También Albayati, que tiene parte de místico, como todos los poetas que lo tienen, del trascender, y Janus también tiene esa parte de místico e intenta trascender, porque siempre le ha interesado, conozco la obra de Janus desde hace años y le ha interesado saber que la obra no es solo materia, que va más allá de la pura apariencia. A partir de la materia hay algo más, es ese ver más allá del muro. Normalmente el espectador que ve una obra de arte se topa con un muro, nos topamos todos, pero la diferencia es que el pintor y el artista se topa con un muro de cristal, un escaparate. Janus se topa con escaparates. Yo intento también toparme todos los días con escaparates, no con muros, porque solo ver el muro es triste, quedarte con la fachada y con esa primera mirada. Por eso a mí me interesa reivindicar una mirada mucho más profunda, más trascendente, que es la mirada que tiene Janus o la que tenía el poeta Albayati. Entonces, esa es la mirada que me interesa. Por eso, por ejemplo, hay una cita de Alejandro Jodorowsky que me interesa mucho, que os la voy a comentar, y decía algo así. Le decía a un amigo, estoy muy preocupado por mis alumnos, creo que se están atontando demasiado. Y le dice, ¿por qué? Pues porque les enseño un trozo de lino en el que he pintado un punto rojo, se lo he enseñado ya varias veces, y cuando les digo, ¿qué veis?, todos responden un punto rojo, nadie un trozo de lino. Ese es el problema de Occidente. El problema de Occidente es que nadie ve el fondo, solo vemos la figura, o sea, solo vemos el muro y no lo traspasamos. Claro, Oriente sí que nos ha enseñado a ver el fondo, y Oriente, además, en ese aspecto está mucho más avanzado que nosotros. Nosotros creemos que hemos avanzado mucho, pero en el fondo nos hemos topado con el muro. Nos hemos quedado con la figura, el muro, y de ahí no pasamos. Occidente y el mundo árabe sí ha sabido hacerlo, o por lo menos a través del tiempo ha sabido que la figura es, bueno, en este caso estoy hablando de forma metafórica, no la figura como tal, porque ya sabemos que en el mundo árabe la figura ha estado denostada, sino hablo de la forma como tal y el fondo son tan importantes para Cézanne o, por ejemplo, para Janus o para cualquier pintor que sabe reflejar y los pone al mismo nivel. Ya digo, el mundo árabe y Oriente los ha puesto al mismo nivel y los sigue poniendo al mismo nivel, porque tan importante es el fondo como la figura. Occidente no, por lo tanto estamos mucho más atrasados que el mundo árabe. Seguimos atrasados, todavía nos tienen que enseñar bastante. Hay algunos artistas y algunos pintores que sí que beben del mundo árabe y trasladan a su obra esa estética, que es una estética más trascendente, y que habla de un vacío y de unos silencios que nosotros en Occidente no tenemos esos silencios. Janus sabe mucho de esos silencios, le interesan mucho los silencios. En la obra de Janus, curiosamente, igual cuando paséis a verla, os daréis cuenta que hay ese horror vacui que tiene el mundo árabe y que en Janus también existe, el barroquismo, que parece ser que no deja ningún lugar a la mirada, pero sí deja. Le interesan mucho los silencios y veréis cómo
Luego él nos comentará, le quiero hacer algunas preguntas al final de mi intervención, nos comentará cómo trabaja en su taller y el porqué de esos silencios y de ese borrar, pintar y borrar, porque Janús pinta, luego nos dirá cómo, y necesita borrar espacios para que la obra sea silenciosa por algunos lados, que respire. Esos silencios son muy importantes en él, aun existiendo ese horror vacui del mundo árabe. Por lo tanto, en Janús existe la parte árabe y la parte occidental muy bien enlazada. En la obra se ve claramente, y él nos comentará luego, cómo enlaza eso, que a priori es difícil para un pintor, aunque ya sé que a los pintores no les gusta hablar de su obra, pero yo creo que algo nos desvelará. Bueno, por ejemplo, hablando otra vez de la estética y del vacío, del silencio, que me interesa mucho, me acuerdo ahora de una escultura que tenéis aquí cerca en el Reina Sofía, de un escultor vasco como yo, de Chillida, vale, es una escultura de Chillida que tiene el título de Toki Egin. Toki Egin, en euskera, en el idioma vasco, significa hacer sitio. Y a mí me interesa mucho ese hacer sitio. Retirar, porque es una escultura trascendental que tiene que ver con San Juan de la Cruz, con el homenaje a San Juan de la Cruz. Entonces, ese hacer sitio, el apartar para rellenar el espectador, es lo que más me interesa. Y a Janús sé que también le interesa ese hacer sitio, o como otro escultor vasco que realmente también trabajó el vacío, que fue Oteiza, que hablaba de la desocupación del espacio. Esa desocupación del espacio es muy interesante para hablar del vacío que nosotros tenemos que rellenar. Incluso en cine, algunos cineastas como Robert Bresson han trabajado también en esta estética del collage y en la estética de lo fragmentario y del vacío, para que el espectador luego sea el que recomponga la obra. A mí me interesa mucho, y sé que a Janús también, que el espectador sea el que componga la obra. Él le da unas pinceladas, como decía antes, con la elipsis, se le da unas insinuaciones y el espectador la completa. Y curiosamente, lo que ha dicho Pedro antes, que yo lo desconocía, que Albayati, su obra es una obra que se puede dejar abierta o inacabada, o puede verse como inacabada. Eso me interesa mucho, porque a la hora de pintar, precisamente un valor de la pintura es la obra inacabada, la obra abierta. Humberto Eco habló de ello en un libro que os recomiendo, estoy hablando de un libro del año 62, que se titula Obra abierta. Es un ensayo precioso sobre literatura y sobre arte, que tiene que ver con eso, con que la obra esté abierta. Habla de Rayuela, por ejemplo, que os sonará, y de otros autores que dejan obras abiertas para que el espectador las complete. Entonces, ese concepto de obra abierta, de abocetado, es el que interesa mucho en la estética de Janús. Veo que, curiosamente, me hace ilusión saber que Albayati también lo dejaba abierto. Pues Janús lo deja abierto para que el espectador lo complete. De esta manera, veréis en Janús parte geométrica que tiene que ver con el mundo árabe, línea que también tiene que ver con la grafía cúfica, y también línea y figura occidental. Entonces, esa mezcla entre lo árabe y lo occidental es lo que hace ese collage. Él nos da unas pinceladas, unas insinuaciones, y al final es el espectador el que tiene que decidir y el que tiene que completar la obra. Es como un cuento abierto, que te dan unas pautas y el espectador es el que lo completa. Eso es lo que realmente me interesa en esta estética, que es la estética de la obra abierta, la estética de lo inacabado, de lo abocetado, que tiene más valor, es más sugerente. Lo abocetado, supongo que a todos os gustará, por lo menos yo creo que cuando haces una mirada hacia un cuadro que está inacabado y abocetado, normalmente nos atrae más. No sabemos muy bien por qué, pero probablemente sea porque nosotros lo podemos acabar. Cuando nos lo dan todo cerrado, no tenemos lugar para traspasar la puerta. Entonces, es muy importante pasar esa puerta. Y esa puerta se puede pasar si el pintor ha dejado abierta para que nosotros podamos entrar. Janús la deja abierta. Yo creo que en toda la pintura que vais a ver luego vais a poder penetrar en todas.
en todas, y la vais a poder completar vosotros y hacerlas vuestras. Antes he comentado algo del cine. En cine también hay algún autor que lo suele hacer. Bresson hablaba también, como Diderot hablaba en un ensayo en su día, en el 1700 y pico, hablaba del cuarto muro, que es muy interesante. El cuarto muro, la cuarta pared, es la pared del espectador, que puede ser como un espejo. Ese cuarto muro es el que realmente importa, más que la propia película proyectada o que el cuadro que estamos viendo. Es una metáfora de cualquier obra plástica, sea película, sea cuadro, sea escultura. El espectador es el cuarto muro, es el muro, es el espejo que se ve en la obra. Y bueno, pues yo creo que para finalizar me gustaría hacerle alguna pregunta a Janus, que después, conociendo su obra y sabiendo que es un gran lector de poesía y de literatura, que tiene una gran biblioteca en casa, y hemos hablado, cuando yo vengo a Madrid hablo con él de autores, etcétera, y conozco muy bien su estética, entonces me gustaría decirle el por qué Albayati, después de varios autores que voy a citarte ahora algunos autores que, bueno, los conoces de sobra, pero para que el resto los conozcan, por ejemplo, de Al-Wasati. ¿Por qué Al-Wasati? ¿Por qué también Jalil Gibran? Por ejemplo, Platón y Aristóteles, que sé que también te interesan. Entonces, de todo esto, ¿por qué Albayati? ¿Por qué eliges Albayati? Cuando sé que también te interesa Alberti, Lorca en poesía y San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz especialmente, porque no os he comentado una cita, pero sí está puesta en el texto que he escrito en el pequeño folleto, que dice algo así como, cuando os la voy a comentar otra vez, luego la podéis leer, pero cuando San Juan de la Cruz fue a visitar Córdoba, fue con un amigo y le dijo el amigo a San Juan de la Cruz desde una colina: admira esta ciudad tan bella. Era una ciudad al atardecer, que es mucho más poética y más bella. Y San Juan de la Cruz le dijo: bueno, ojo, será bellísima, pero no hemos venido aquí para ver, sino para no ver. Y me interesa ese no ver. No ver es un poco mirar con los ojos cerrados. Mirar con los ojos cerrados es lo más importante que se puede hacer en la vida, porque se ve el interior de la obra, se ve el interior de todo. Hay que taparse los ojos para mirar, es muy importante, porque si seguimos con los ojos muy abiertos, he empezado hablando de Cézanne, que abrió los ojos, vio con 2 o con 5, pero ahora Cézanne ya está en su sitio, ahora hablo desde aquí y a mí me gustaría taparlos para mirar. Yo creo que esa es la clave, taparlos. Y bueno, después de esto, de tantos autores que te he citado, Janus, ¿por qué Albayati? Y también me puedes hablar luego, o nos puedes hablar a todos, de tu obra, si quieres desvelar algo. Ya sé que la obra es autoexplicativa y en principio tiene que hablar ella sola, pero si nos quieres comentar algunas pinceladas de la obra, seguro que nos ayudan a entenderla mejor. Gracias. Gracias, Alberto. Hay que aplaudirlo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la Casa Árabe. Muchísimas gracias, señor embajador. Shukran jazilan, Sa'at al-Safir Hudurak. Muchísimas gracias a don Pedro y demás, y muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad, a mí, se lo dije incluso a Nuria, que me habría gustado estar sentado ahí, porque todo lo que tengo que decir está ahí en la otra sala. Pero me interesa mucho, quizá siento mucho el pensamiento, o sea, la poesía, o muchas veces el pensamiento sin más que hablar de él. O sea, es un tema que no... Muchas veces mis alumnos a veces hablo mucho con ellos, pero realmente no hablo mucho, no me gusta hablar porque en realidad mi obra es... le pasa un poco algo a Paco de Lucía. Paco de Lucía decía: yo no sé hablar, porque claro, todo el día estoy tocando y no hablo. Y yo me pasa algo así. No quise tampoco hacer aquí un guión para leer, no me gusta, lo niego. O sea, no, prefiero mi torpeza natural que leer una cosa más académica, porque me siento como una separación entre ustedes y yo, y entonces no quiero esto. El tema del Albayati, la verdad, yo lo conocí personalmente y yo soy lector de poesía más que literatura, porque ojalá que pudiera
tengo tiempo. A veces mis amigos les digo, oye, ¿qué novela, qué narra? Siempre estoy como pendiente de, a ver, porque no tengo tiempo para... entonces leo generalmente poesía, pero todo quizá, tipo de poesía. Perdona, Janús, la poesía puede ser porque te resulta más comprensible o más evocadora para la hora mí, de pintar. Khalil Gibran decía la poesía, la comprensión del todo. Para mí es fundamental esto, me emociona y créeme, el Bayati, precisamente porque no sé si por ser iraquí o porque entiende su estética. Muchas veces leyéndolo en mi estudio tengo ganas de tirarme por la ventana. Vivo en un primer piso, pero del gozo que tengo, de verdad es impresionante. O sea, es una cosa, estaba muy preocupado. A veces me llaman y dicen, ¿y qué estás haciendo? Digo, muy mal, porque siento como no soy capaz, que en realidad tampoco no he hecho ninguna traducción de su trabajo. O sea, que lo que yo hice un poco en paralelo, en lo que él... Hilos de luz en realidad es un poema escrito en el 68 y es un poco sobre Lorca. O sea, cuando él, 11 años después, vivió en Madrid. Pero yo este poema en concreto sentí como muy cercana a mí, como persona exiliada o una persona que dejó su patria, en fin, por condiciones que sabemos todos, políticos y demás. Entonces, el Bayati me interesó mucho por dos cosas. Su libertad a la hora de ejercer su poesía y su gran capacidad de enlazar toda la historia. Yo tengo muchísima obsesión de que todas las culturas, gracias a todas las culturas, como vivimos hoy. O sea, que yo estoy orgulloso de mi cultura mesopotámica, estoy orgulloso, por supuesto, de la otra, islámica, pero anteriormente estoy orgullosísimo de la Grecia. Grecia, cuidado con Grecia. O sea que, digamos, en fin, Pitágoras primero quien dejó los libros al público. O sea, que dejó que... Porque entonces eran para gente más, solamente personas concretas, ¿no? Que pueden tener acceso. Y solamente ellos han dejado como si fueran libros. Entonces me interesa muchísimo Grecia, sobre todo el pensamiento. Yo tampoco, ojalá que pueda leer Platón y Aristóteles. Yo he intentado un poco saber qué es lo que han dicho respecto al arte, que es lo que más me interesa. Y lo que han dicho que respecto al tema, digamos, artístico y demás, muy poco en realidad. O sea, que tampoco no han narrado tanto. Y han dicho un poco el arte tiene que ser idealista, no realista. Quiere decir que tú no puedes copiar una cosa si no la interpretas. Con la llegada del Islam, que por cierto que yo estoy desarrollando un pequeño artículo sobre ese tema que me interesa mucho, que la relación estética desde el punto de vista conceptual de Grecia con el Islam, porque el Islam, como sabe don Pedro, de concepto, o sea, el Islam es una idea más que otra cosa. El Kaaba no hay nada, es una piedra, pero todo el mundo piensan que es aquello, bueno, puedes decirme, bueno, la figura en el cristianismo también lo es así. Entonces, volviendo a la pregunta, es el tema del Bayati, me interesa, como he dicho, que por su libertad y por su capacidad de enlazar la historia y, digamos, claro, porque no hay tampoco tanto tiempo de desarrollar mucho esto. Y luego, respecto a cómo he trabajado en el estudio, en realidad, los pintores, cuando estamos en el estudio, me olvido del Bayati, Aristóteles, todos juntos, porque tú estás pendiente de resolver un problema técnico. O sea, yo estoy obsesionado con cualquier arte, como los artistas que están aquí, algunos, que estamos muy obsesionados con cómo resolver el problema plástico y sobre todo cómo somos capaces de presentar una primera imagen, ¿no? Porque es la primera imagen lo que puede sostener la segunda imagen. Entonces mi trabajo en el estudio, yo trabajo primero muy irracionalmente, procuro un poco con mi trabajo un poco la parte, digamos, emocional, sin preocupación, o sea, hago un espacios muy libres y poco a poco, y luego la parte racional donde puede construir la obra. Porque de esa manera siento que es como no estoy seguro de mí mismo, entonces necesito un espacio donde pueda yo construir, ¿no? Entonces esa parte irracional y parte racional sí luego me interesa para que nazca una primera imagen, sí que basada en la escuela islámica árabe. Eso sí que lo reconozco, que yo nací en un lugar donde la pintura o donde la estética que he recibido es una estética del libro, de la lectura, ¿no? de la ornamentación, de la caligrafía y demás. Entonces me he quedado un poco como... Y no me siento tampoco ni orgulloso, simplemente es un hecho, me toca vivir y yo lo desarrollé todo lo que he podido.
Entonces, y sobre todo, entonces, en esas dos partes, irracional, procuro, bueno, he procurado o he mirado mucho a un artista que me interesa mucho, del siglo XIII, Al-Wasiti, que es donde está presente la línea y el color y la geometría. O sea, esas tres cosas fundamental para mí. Le decía a Alberto bien que trabajan la línea y el color juntos. Sí que me interesa mucho. Siempre me ha acompañado. La línea no quiere decir, no admira una obra que obviamente que no tiene línea, pero sí, para mí la línea es como la escritura, como recuerda mi infancia, bueno, tiene más cosas, pero bueno, fundamentalmente el tema de la línea. Y respecto a la afluencia que tenía con el Wasiti, es un hombre magnífico, del siglo XIII, para mí es el primer periodista, en realidad, porque era capaz de ilustrar lo que se veía del periodo. O sea, no era nada incluso religioso, todos sus temas eran sociales, incluso tiene un desnudo, o sea, que es un hombre que... Y pertenece a la escuela iraquí de Bagdad, fantástica. O sea, es una escuela muy diferente a la persia del mismo periodo, porque es como más libre, un poco más ingenua, si cabe, pero es una escuela, digamos, incluso él fabricaba sus pinturas de la zona, o sea, es decir, que es un... Y bueno, pues un poco eso en general como trabajo. O sea, luego... Y luego, Janus, perdona, la parte narrativa que tiene tu obra, que la tiene, por ejemplo, ¿cómo te ha influido Jalil Gibran en tu obra? Porque sé que trabajas mucho sobre él, sobre sus cuentos, te interesan mucho lo que dice, ¿no? Bueno, pues solamente una cosa, me interesa mucho Jalil Gibran por una cosa muy sencilla. También es que me emociona tanto sus cuentos, son muy cortitos, pero también es impresionante. O sea, un poco como me viene muy bien a mí porque yo también mi trabajo también me interesa también porque yo también soy espectador de mi trabajo, quiere decir que yo, muchas cosas que hay no sé qué quiere decir, o sea, quiere decir que tampoco no puedo explicar todo, simplemente son espacios donde muchas veces el ojo no ve, o sea, hay espacios que no lo entiendo, entonces simplemente si ves manchas que no lo entiendo, yo tampoco lo entiendo, quiere decir que la propia realidad me lo dice, y a veces lo digo, pues nosotros por ejemplo aquí estamos en el mismo espacio, todos, en la misma temperatura, respiramos casi el mismo aire y somos muy diferentes. Seguramente uno está pensando, pero ¿cuándo acaban estos? ¿Y cuándo tenemos que ir? Pues un poco el cóctel, pues bueno, pues un poco lo que representa un poco esto. Y respecto a Jalil Gibran, tiene un cuento muy sencillo, muy simple, que es, decía una mujer sentada entre dos hombres en la escalera de mármol de un templo y una de sus mejillas pálida y la otra es arrojada. Y ahí termina el cuento. Pues bueno, pues un poco esa es mi pintura, no puedo decir más.